Bueno, lo primero, ¿cierto? Tenemos que hablar de que estamos en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y le voy a invitar sí que abramos nuestras Biblias para que hagamos una lectura. En el libro de Génesis, en el capítulo 19, estamos estudiando esta historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Encontramos muchas enseñanzas respecto de la salvación, respecto del pecado. La clase pasada vimos en bastante extensión lo que significaba el pecado de Sodoma y Gomorra. Y vamos a dar lectura de los versos. Vamos a leer mejor todo el capítulo 19 para que nos pongamos en contexto. Así que atentos a la lectura, todos vamos a leer. Y lo leo en el nombre del Señor. Amén. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Versos 4 al 6, hermano Jairo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Muy bien, versos 7 al 9, hermano Eliú. Amén. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os parezca, o pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigir en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Muy bien, versos 10 al 12, hermano Bernardo. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se practicaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Muy bien, muchas gracias. Versos 13 al 15, hermano Gabrielito. Desde el 15, bien. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová ha enviado para destruir. Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que como se burlaron. ¿Ya está ahí? 15. Y al rayar del alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan ahí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Muchas gracias. Del 16 al 18, hermana Scarlett. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron
ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. Bien, versículos 19 al 21, hermano Misael. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Versículos 22 al 24, hermana Nore. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bien, 26 al 28, hermana Margarita. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar, claro, las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Verso 31 al 32, hermano Misael. Dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. 33 al 34, hermano Bernardo. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Muy bien, versículos 35 al 36, hermano Eliú. Amén. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Vamos a ir a la diapositiva número 18 al tiro para poder ver este resumen de la clase pasada, partiendo, ¿cierto?, de los versos 10 y 11, básicamente. A ver. Ahí estamos entonces. Entonces en la diapo tenemos que los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera.
¿sí? Porque empezaron a forcejear, a maltratarlo, y le dijeron, ahora te haremos más mal que a ellos, a ti, ¿sí? O sea, también pretendían violar a este hombre. Esa es la verdad de las cosas. Luego vemos que los ángeles, ¿cierto?, lo rescatan alargando la mano, sacando la mano de la puerta y lo traen hacia adentro y los hiere con una ceguera. ¿Quién se acuerda que la palabra ceguera tenía un significado especial? ¿Qué significaba esa ceguera? ¿Qué tipo de ceguera era? Gabriel, ¿te acuerdas? Un resplandor. Correcto, un resplandor tan grande como el que también tuvo el apóstol Pablo cuando tuvo la epifanía. O sea, la epifanía, ¿cierto?, es una experiencia de ver a Cristo, ¿ya? Eso, ¿cierto?, produjo un resplandor. Nosotros no sabemos qué vio aquí. Tal vez una teofanía que tiene que ver con la gloria de Dios, con una luz enceguecedora, que de alguna manera se presentó también en el Antiguo Testamento cuando Eliseo fue rodeado en Dotán por, ¿cierto?, el ejército, ¿cierto?, asirio, y Dios también manda e hiere con una ceguera. Es un resplandor que los deja ciegos, que es muy diferente que algo te cae en los ojos y quedas con ceguera. No, este es un resplandor que los dejó a ellos ciegos. Entonces, hermanos, ahí vemos que Dios permitió que Lot hiciera un esfuerzo para cambiar los impíos designios de los sodomitas, a fin de que pudieran quedar impresionados con el grado de su depravación. ¿Cómo? Él fue capaz de decir, ¿cierto?, tengo 2 hijas, ¿sí? Tengo 2 hijas vírgenes, doncellas, que no han conocido varón. Hagan con ellas, se las sacaré y hagan con ellas lo que quieren. La idea del relato no tiene que ver con que esto está bien para Lot. No es que Lot considere que esa es la mejor solución, sino que lo que intenta, en este caso, el escritor de este libro, es mostrar, ¿cierto?, el esfuerzo por mostrar la depravación moral que había en ellos, que ni siquiera en ese caso estaban ellas dispuestos. O sea, la sodomía era más que la fornicación. O sea, si bien Dios juzgará todos los pecados por igual, hay algunos que Él llama abominación, ¿sí? Y lo vimos en el libro de Levíticos también, la semana pasada, y dijimos, ¿cierto?, de que la sodomía es un pecado sexual terrible, donde se ayuntan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso, hermanos, para Dios es un error aún más grave, porque los califica como abominación. ¿Ya? Si ya es malo que 2 personas que no están casadas tengan intimidad sexual y es pecado delante del Señor, la homosexualidad y el lesbianismo lo son aún de forma mayor. Estuvimos también viendo que en este caso particular confrontamos con el día de hoy, ¿ya? Es algo bien complicado hoy día, por ejemplo, manifestar libremente, ¿cierto?, que Dios, que no es uno, sino que Dios juzgará al homosexual y a las lesbianas. ¿Sí? Él ama al pecador, pero el pecado no lo va a pasar por alto. Él quiere que el pecador se arrepienta, ¿sí? Entonces, vimos que este hombre, a costa de su propia integridad, salió afuera, cerró tras sí la puerta, exponiéndose delante de un pueblo entero de hombres enardecidos, enloquecidos por violar y tomarse a estos hombres que habían venido como forasteros, que realmente eran santos ángeles de Dios, ¿sí? Pero él fue capaz, ¿cierto?, de llevarlos. ¿Cómo los llevó? Los criticó duramente, les habló con palabras duras. ¿Cómo les habló? A ver, ¿qué les dijo? Les dice: hermanos míos, no hagáis tal maldad con estos hombres, porque han venido al abrigo de mi casa, ¿cierto? Yo soy el responsable de ellos. Hermanos míos, mire con ternura. ¿Y de qué manera nosotros deberíamos también intentar acercar a la gente que tiene, ¿cierto?,
esta actitud contra la naturaleza, que es un espíritu que hoy día se mueve muy fuertemente, un espíritu que se mueve en el mundo de homosexualidad y de lesbianismo que va contra la naturaleza. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a amar a estas personas, estamos llamados, ¿cierto?, a pacificarlas, estamos llamados a mostrarles la verdad, porque la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces ellos también tienen la oportunidad, y aquí ellos tienen la oportunidad también de echar pie atrás a lo que ellos están, ¿cierto?, intentando hacer. Según los eruditos, este estudio, ellos muestran a Lot con unas palabras en hebreo que tienen que ver, hermanos, como si dijese, ¿cierto?, una figura del Dios Altísimo, de Jehová. O sea, Lot en esa generación, para ellos era considerada una persona que servía al Dios Altísimo, un representante del Dios verdadero, del Dios real. Sin embargo, ellos no echan pie atrás y ellos se ensoberbecen aún más, que es lo mismo que ocurre en este tiempo. Cuando una persona es criticada por su sexualidad, inmediatamente, hermano, se siente altamente ofendida y agresivamente va a responder porque siente que son atacados sus derechos que consideran que han ganado. Por eso existe el orgullo gay, ¿verdad? Y estoy hablando de un tema bien sensible. Quiero aclarar que científicamente la homosexualidad no es una enfermedad, no es tampoco el nacimiento ambiguo de una persona que nace con otro sexo. No, los cromosomas de estas personas, hermano, son los de un varón y los de las mujeres de una mujer. Eso está comprobado científicamente, ¿sí? Por lo tanto, tienen pulmones de hombre, hormonas de hombre, todo de hombre, y las mujeres todo de mujer. Entonces, hoy día han querido concientizar de que usted puede hacer lo que usted siente ser. Si usted siente, usted dice, ¿sabes qué? Yo soy mujer, y a los chiquititos ya de 3 años este gobierno quiere imponerles que ya decidan si quieren ser mujeres o hombres a los 3 años, imagínense. Entonces, ¿qué plantea la defensa de ellos? Es que tú puedes ser lo que tú sientas ser, y nadie puede decir absolutamente nada. Pero esto en otros países que son, países más avanzados que nosotros, ha dado aberraciones de resultados, como por ejemplo, entiendo que fue en Alemania, un hombre quiso ser reconocido como una niña de 5 años. O sea, él dijo, la justicia, las leyes me protegen y yo me siento una niña de 5 años, por lo tanto yo puedo ir a un colegio y a un baño donde están las niñas de 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, esto es terrible, esto es tremendo. Tú puedes sentirte ser una mariposa porque crees que una mariposa es lo más maravilloso y te sientes como ella, pero no tienes pulmones de mariposa, no tienes ojos de mariposa, y por más que te operes, por más que hagas muchas cosas, tu esencia, tus genes, tus células son un ser humano, hombre o mujer. Esa es la realidad. Y eso hoy día trae ira, porque allá apunto con lo que estoy diciendo. Esto trae ira y trae tal cosa. ¿Qué trajo sobre estos hombres? Trajo, cierto, ahora el hecho de que quisieron violentarlo y le dijeron, ahora te haremos peor que a ellos, ¿no? Ahora te vamos a hacer peor que a ellos. Bueno, voy a avanzar. ¿Hasta aquí algún comentario de esto? ¿No? Hoy día, por ejemplo, con respecto a eso, hermano, se complica muchas veces para predicar al aire libre, porque yo he visto, por ejemplo, cuando los homosexuales se van en contra de los predicadores. Sí. ¿Por qué? Porque los predicadores están predicando el Evangelio. Pero también nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que tener tino y gracia de Dios para poder predicarle la palabra a ese tipo de gente y no provocarlos a ira.
Así es. ¿ya? No provocarlos a ira, porque nosotros tenemos a nuestro alcance la gracia de Dios, el conocimiento que nos capacita para entregar el Evangelio a todo tipo de gente, ¿ya? Sí. Por ejemplo, al borracho, al alcohólico. Si yo estoy predicando al aire libre, yo no puedo decirle que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Cerrarle la puerta al hombre. ¿Por qué? Porque está preso ahí en esa garra satánica, ¿ya? Está prisionero ahí con el alcoholismo, porque el alcoholismo es un flagelo vivo. Entonces, está prisionero el hombre, no lo quieren en su casa, no lo quiere la familia, es una persona indeseable por su situación Sí. de alcohólico, Así es. ¿ya? Nadie quiere ni siquiera tocarlo, ¿ya? Pero ahora, además, yo voy con el Evangelio de Cristo, con las gratas nuevas de salvación, y le digo que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces yo le estoy cerrando la puerta. Pero si ahora yo, con la gracia del Señor, le predico la palabra con amor, y le predico, por ejemplo, ya Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados son como la grana, van a ser como la nieve. Y si son rojos, van a ser como la blanca lana. Sí. Entonces, y le explico lo que significa eso, el llamado al arrepentimiento. Correcto. Y que el Señor lo llama y lo necesita tal como está, y que vengan a Él. Entonces yo le entrego un evangelio de amor, de misericordia, Sí. y el borracho lo va a entender, y va a llegar, va a venir quizás llorando ahí, ¿no es cierto?, para que oremos por él. Entonces uno tiene que buscar la forma. Falta tino ese, ¿no? Hermana, falta tino ese. Sí. A veces falta tino. Sí, falta tiempo. ¿Usted quería decir algo, hermana? Sí, quería hacer como, no sé, como un alcance, una consulta. Por ejemplo, nosotros como cristianos estamos escuchando esto y sabemos que no es algo bíblico, que es algo malo, o sea, que un hombre se junte con un hombre, una mujer con una mujer. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros como cristianos, si tuviéramos un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, un familiar que tiene tal condición, nosotros, ¿cómo actuamos frente a esa situación? Porque si nosotros, por ejemplo, lo rechazamos, van a decir, ustedes son cristianos, no deberían de rechazar a nadie. Claro. Entonces es un tema, porque yo me pongo en el lugar, por ejemplo, no sé, de una mamá o de una abuela que tiene un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, que es así, pero no se puede rechazar. O sea, ¿de qué forma nosotros como cristianos podemos abordar eso si fuera en la familia, por ejemplo? Sí. Hermana, gracias por la pregunta. A mí me tocaba decir a alguien de mi familia que Dios nos ama a todos, pero Dios aborrece el pecado. Entonces sí, ¿Y la palabra? Sí. Eso, Aborrece el pecado. sí. Lo que pasa es que la palabra pecado es una palabra que se usa, ¿cómo aprendimos sobre el pecado? Se usa únicamente ¿dónde? En el aspecto teológico. Entonces usted no puede involucrar a que una persona natural que no tiene conocimiento se sienta afectada o corregida respecto de lo teológico que no conoce. ¿Me entiendes? Porque dijimos que la palabra pecado se usa solamente en la teología. Dijimos que en la parte jurídica se llama delito, ¿sí? Sí. Y la sociología puede llamarse cierto, no sé, creo que teníamos una palabra que ya lo olvidé en este momento, pero teológicamente pecado no se lo podríamos nosotros, no deberíamos enfrentar a la persona contra esa palabra cuando realmente esa persona no tiene un conocimiento de Dios para poder juzgarse a sí misma respecto de aquello. Así es. Entonces, yo creo que, hermana, bien partió mi hermano con la premisa de este tema. Eso de ser atinados tiene que ver con ver cómo ve Dios a esas personas. Porque yo puedo ver a una persona y puedo homofóbicamente expresarme de una manera equivocada, ¿sí? Homofóbicamente decir, cierto, yo no quiero que ni me toque esta persona. No se puede ni sentar al lado, me tengo que correr. Eso
esa es una actitud y es una opinión personal de usted. Pero ¿cómo mira Dios a esa persona? ¿Cómo la mira? La mira con amor. Es que ellos dicen Dios es amor. Esa es la respuesta que dan. Sí, no, pero eso estamos hablando de personas que están que no viven la fe bíblica y por lo tanto toman una parte de esa fe bíblica para poder, ¿cierto?, tratar de defenderse o de expresar algún tipo, ¿cierto?, de reprensión a aquellos que los juzgan. Entonces aquí el tema, nosotros no estamos llamados a juzgar a estas personas, nosotros estamos llamados a amarlas, pero amarlas no significa no decir nada. Amarlas significa con ternura, con amor, llamarlas a mostrarles cómo Dios los ve. Y el peligro, después viene el peligro que conlleva el que te mantengas en esa condición que ahora ya conoces que Dios no aprueba. Pero lo primero es llevar a esas personas al amor de Dios. No podemos nosotros ser una fuente de rechazo para esas personas, una incitación al odio. No. Bien dice mi hermano Eliú, no podemos gritar en una calle a viva voz ofensivamente esto porque es lo que yo personalmente pienso de esas personas, porque no es lo que Dios piensa de esas personas. No se olvide que Dios a nosotros también nos sacó del pecado. No se olvide que Dios también nos libertó de otras cosas que hacíamos, a lo mejor de otro tipo de delitos, pecados en realidad, delante de Dios, pero tan graves como los que también ellos cometen delante de Dios. Entonces, estamos llamados a hacer luz. Ahora, el riesgo está cuando la luz no quiere iluminar porque tiene miedo. Eso no lo podemos nosotros presentar, no podemos presentar un miedo, ¿no? Nosotros no podemos decir este tema es un tema tabú, ya no se puede hablar de esto. No, este tema hay que hablarlo, pero hay que enfrentar la situación. Si tienes un familiar, primero le vuelvo a repetir, no es que me salió así, no. Algo le pasó a este chico, algo le pasó a esta chica, que fue llevado, ¿cierto?, a esa inclinación. Y después en el área espiritual hay, ¿cierto?, yo le explicaba, hay básicamente, hermano, un poder satánico que involucra este trastorno que se provoca en la mente de la persona, de sentirse algo que no son. Y eso no nacieron con ello, eso es un espíritu, eso es algo que Dios liberta a las personas de aquello cuando se arrepienten, cuando conocen al Señor. Entonces nosotros estamos llamados a acercar a esas personas, a amarles, a tener compasión por ellas, porque aquí vemos, ¿cierto?, que este hombre que vive en una sociedad pecaminosa como lo era Sodoma y Gomorra, él está tratando de ser una luz allí. De partida tiene 2 hijas y las hijas son jóvenes vírgenes en un lugar donde hay todo tipo de aberración sexual. Sus hijas son vírgenes, o sea, él mantiene la fe, él todavía conoce que hay un Dios. Note que él no tiene la ley, todavía no existe la ley, estamos a años de tener la ley, los mandamientos, pero él ya tiene una moral y tiene, ¿cierto?, un conocimiento del Dios que le habló también a su tío Abraham y que los bendijo a ambos cuando él estaba allí. Él prosperó en la casa del hombre que adoraba a Dios, del hombre que ofrecía holocaustos a Dios. Por lo tanto, ese hombre, Lot, en este momento está en una generación donde él, hermanos, tiene que enfrentarse día a día a ver estas cosas hasta en las calles, hermana y hermano, haciendo todo tipo de cosas hasta en las calles, con una moral que ya llegó al tope del colmo, que el Señor tuvo, hermanos, que eliminar esa generación, esa gente, y destruirlo todo. Entonces, hoy día es un tema que terminamos conversando en la clase pasada, muy de hoy. Cada día esto es más abundante, cada día, hermano, usted va a ver públicamente, aún más en televisión, en todos lados, en todos los medios, usted va a ver que esto se va ahora a manifestar de una manera tremenda. Al punto que el anticristo del cual habla la Biblia dice que no tendrá gusto por las mujeres. Este hombre que Dios va a levantar, o sea, que el diablo va a levantar como el anticristo, el hijo del diablo concebido, hermano, por Satanás,
hermanos, no va a tener gusto de las mujeres. El otro día mi esposa envió un mensaje, no sé si lo puedes buscar, Misael, por favor. No tienes fregado. Gabriel, el que mandó a la familia. Porfa, léelo rápido. Hay una profecía que dice, a ver si lo pueden. No, se fue hace como 2 semanas, una semana atrás. Búscalo. Una que creo que era un video. No, era video. Ah, no. Isaías 4:1. Busquemos Isaías 4:1. ¿Qué lo puede leer? Isaías 4:1. ¿Lo controla? Uno que lo busque nomás. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro rollo. O sea, llegará un punto donde 7 mujeres habrá por un solo hombre. Le dirán, ¿sabes? Nosotros proveeremos nuestro pan, nuestro aceite, no necesitas mantenernos, solamente que podamos, ¿cierto?, ser, ¿cierto?, de alguna manera cubierta por la cobertura varonil, en el sentido, hermano, a ese punto. Y para allá va la sociedad. Para allá va la sociedad. Para allá va la sociedad. Entonces, hoy día nosotros estamos llamados, hermano, a amar. Estamos llamados, ¿cierto?, a considerar también que en nuestra sociedad la gente respeta la forma de pensar. Perfecto, si ellos quieren seguir en esto, que lo sigan haciendo. Si la ley dice que se pueden casar un hombre con otro hombre, que lo hagan. Pero no pueden imponerme a mí, que conozco la Biblia, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, yo no lo puedo decir estoy de acuerdo. Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero yo no puedo decir estoy de acuerdo, porque conozco al Dios de la Biblia, que hizo varón y hembra los creó. ¿Sí? Bueno, avanzamos una más, Gabriel, por favor. Ya. Bien. Cuando los esfuerzos extremos resultaron inútiles, estamos hablando los de Lot, los visitantes celestiales, para protegerlo de daño a él, como también a ellos mismos, entonces, ¿cierto?, los tomaron y los echaron para adentro. Y le preguntaron, ¿tienes aquí alguno más? Y no les nombran, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad. Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces aquí hay una invitación, y yo quiero que vea a Lot hoy día como un marcador de salvación. A causa de Lot podrían ser salvos yernos, familiares, gente que está cerca de él, podían ser salvos porque estarían debajo de la bendición de Lot. Pero nos damos cuenta más adelante que los yernos se rieron y encontraron que era una burla de que esa noche se iba a destruir la ciudad. Acuérdense cuando toman la ciudad de Jericó. Israel toma la ciudad de Jericó, acorazada, amurallada esa ciudad, y caen los muros de esa ciudad porque Dios, de forma milagrosa, echa abajo todos esos muros. Acuérdense de que había una mujer que era una ramera, que en su tiempo era una especie de sacerdotisa porque había culto sexual, y ella, habiendo ayudado a los israelitas que llegaron de espía a la ciudad, le dijeron, mira, aquí todos están aterrorizados porque sabían de que venían los israelitas que venían cruzando el desierto y que Dios estaba con ellos. Entonces le dijo, cuando vengan a destruir la ciudad, te ruego que perdones mi casa, mi familia. ¿Y qué le dijo? Le dijeron, ¿cierto?, estos varones espías le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar este cordón rojo, y lo pondrás, ¿cierto?, aquí en tu casa, en tu ventana. Destruiremos todo, pero todos los que tú guardes allí, tu familia, todos los que estén en ese lugar, serán perdonados.
Entonces es lo mismo que está ocurriendo acá. Lot tiene la posibilidad de alcanzar la bendición de Jehová y la misericordia de Jehová para más personas, pero las personas no quieren creer, no deciden creer. Y no es lo mismo que ocurre en este tiempo cuando nosotros, por ejemplo, hablamos a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y les hablamos de la salvación, que es algo real, que en algún momento va a llegar destrucción y no van a estar salvos, no van a estar en el lugar de salvación. Muchos se ríen, muchos consideran que es una tontera, muchos piensan que es simplemente una pérdida de tiempo, pero mire lo que ocurre. Los ángeles de Dios le dicen entonces que traiga a todos los que tiene, porque van a destruir la ciudad. Y al final de ese versículo dice que Jehová nos ha enviado para destruirlo todo. Eso es, hermano, el destruir. Para ellos era, hermano, a ver cómo se dice. Hermano, iba a ocurrir algo no visto. O sea, todo se iba a consumir. Animales, gente, casa, todo. Estas ciudades iban, hermanos, a ser quemadas a fuego y azufre. No iba a quedar nada. Vamos avanzando, Gabriel. Lot supo realmente quiénes eran esos huéspedes ahora, ¿cierto? Más que ser humanos, se dieron cuenta que eran ángeles y supo que Sodoma había pasado el límite de la misericordia de Dios. Los sodomitas habían pasado el límite de la misericordia. No se les concedió más luz antes de su destrucción. Cuando quedaron ciegos, dice que quedaron del más pequeño al mayor, pero en el contexto del menos importante hasta el más importante, fueron, hermanos, cegados. Ese es el contexto, no de edad. La siguiente: si la amonestación hubiese pasado por esas ciudades de la llanura y se les hubiera dicho exactamente lo que estaba por venir, como sucedió con los antediluvianos, ¿cuáles de ellos habrían creído? ¿Habrían creído? Si Lot hubiera predicado, hubiera dicho, ¿saben qué? Esta noche va a caer fuego y azufre, arrepiéntanse. ¿Habrían creído? No. En el tiempo de Noé tampoco lo creyeron. ¿Sí? Siguiente. Lot revela una vez más que creía en la palabra de Dios. Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban, no le creyeron. Seguramente sus yernos, no lo podemos afirmar, pero como gente de no fe, que no tenía fe y no tenía visión de Dios, para ellos estaba como en la situación donde ellos vivían. O sea, probablemente también practicaban lo mismo. Una de las facetas maravillosas, la siguiente, que aparece aquí, es el amor de Dios. El amor de Dios, hermano, la Biblia dice que el justo era Lot, pero estos, por ser yernos de Lot o cualquier otro miembro de la familia, Dios quería salvarlos de la destrucción. Pero estos, aunque fueron advertidos, la despreciaron. Y a la vez, el mismo Lot fue salvado por ser familiar ¿de quién? De Abraham. ¿De quién era la promesa? De Abraham. Sí, pues la promesa era para Abraham y en él fue alcanzado. ¿Por qué? Porque Abraham, hermano, intercedió por Lot, intercedió por Sodoma y por Gomorra. Estuvo, no se olvide, si faltaran 5 para los 50, el Señor los perdonaría. Si faltaran 40, si faltaran 30, si faltaran 20, si faltaran 10, intercedió. Entonces, aconteció que cuando Dios, ¿cierto?, destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Está en el versículo día 19. Avancemos a la siguiente, Gabriel. La otra. ¿Dónde estaba el problema? Lo mismo sucedió con todos los demás parientes de Lot, hijas y yernos. O sea, no creyeron a Lot y no creyeron la palabra de los ángeles. Lo único que tenían era la palabra de los ángeles. No tenían otra, a ver, ¿cómo se lo digo? No tenían otra prueba
solamente la palabra de los ángeles, como hoy día tenemos la palabra de Dios. Versos 15 y 16 dice que al rayar el alba siguiente, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, y deteniéndose él, los varones, dice que asieron de su mano y de la mano de su esposa y de la mano de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. O sea, hermanos, que lo que mueve a Dios es su misericordia para con Lot, y así para con Lot todos los que están con él. Ahora, note esto que pareciese ser un poquito distinto o controversial con lo que entendemos ya con el contexto bíblico más avanzado, que decimos, ¿cierto?, que la salvación es personal, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro que sí, la salvación es personal, pero estamos hablando de la salvación a niveles, ¿cierto?, espirituales, a niveles, ¿cierto?, de heredar el reino de los cielos. Sin embargo, en el contexto también donde está un cristiano, hermano, es bendición para los que están allí, ¿sí? Eres bendición para tu familia, bendición para la gente que trabaja contigo. Si alguien desea creer y atender a lo que el cristiano, hermano, está ofreciendo, que es el evangelio, que es una buena conducta, que predica con su conducta, esas personas van a ser bendecidas. Hermano, los trabajadores, los que trabajamos, cuando trabajamos para alguien, esa gente es bendecida, pero no es salva para Dios. No los hace salvos respecto del perdón de sus pecados, pero es bendecido. Aquí tenían la escapatoria de salvación todos los que quisieran, pero aquí hay un momento en que se detiene Lot y los varones, hermanos, tienen que forzarlo a salir. De la nada, hermano, Lot se queda inmóvil. Presumimos, podemos creer, de que vio todo lo que él tenía, que vio los lujos que tenía en su casa, que vio todo lo que había ganado. No se olvida que Lot era un hombre riquísimo, tenía una hacienda tremenda. Cuando llegó, hermano, a la ribera de ese lugar, a la llanura de Sodoma, hermano, era riquísimo, tenía mucho dinero. Por lo tanto, hermano, algo lo detuvo, y aquí Dios tuvo que forzarlo a salir. Y yo veo ahí otra vez una muestra de gracia, hermano, un empujón, hermano, de Dios para, de alguna manera, casi a la fuerza, sacarlo y rescatarlo, porque lo que fue un rescate, ¿sí? Él no salió por la suya, y más adelante vamos a ver qué pasa. Bueno, la Biblia dice deteniéndose él, pero ¿qué lo detenía? La siguiente estamos, ¿cierto? ¿Sí? Lot y su esposa creyeron, pero les resultaba difícil abandonar sus posesiones. A veces las posesiones se transforman, hermano, en nuestra ancla, un lugar, sin entender que Dios quiere sacarnos de allí. Nuestro bienestar personal, hermano, tenemos que dejarlo. Creo que por la mala decisión de Lot, desde el principio, cuando él elige esa llanura de Sodoma y Gomorra, dejando a su anciano tío que quedara en la parte de las montañas, de las piedras, hermano, de la parte árida, y él escogiendo lo mejor, creo que se equivocó. Y vemos que se equivocó. Ahora lo está perdiendo todo también, porque aquí nos dice que salió, hermanos, con todo lo que tenía. Aquí salió solamente, hermano, con sus hijas, y también iba su esposa hasta entonces. Bien, avanzamos. La siguiente, la frase levántate implica que indudablemente Lot había amonestado a sus hijos durante la noche, a sus hijas en este caso, y cuando el sol estaba por salir, los ángeles celestiales lo instaron a huir sin demora con su esposa y sus 2 hijas. La frase que se halla aquí implica que Lot tenía otros que no estaban aquí, si bien no dispuestos a irse. Su permanencia en medio de los impíos sodomitas los había contagiado de la incredulidad. ¿Por qué se perdió esa gente entonces que tuvo la posibilidad? Por incredulidad. Incredulidad. ¿Y por qué se va a perder la gente en este tiempo? No creer. Por lo mismo. No creer. Por no creer. Por no creer.
Note que el creer es algo, hermano, que activa la salvación, porque la fe es creer y la salvación únicamente es por fe, ¿sí? Entonces, en este tiempo, ¿me puedes decir en qué tenemos que creer? A ver, partamos con los más jóvenes. Gabriel. Debemos creer primeramente que existe Dios, que existe un Dios. Bien. Y en su palabra. En su palabra. Hermano Jairo, ¿en qué tenemos que creer? ¿En la salvación? ¿Puede ser? En la salvación, ¿cierto? ¿Y cómo definiríamos eso? ¿Cómo obtenemos esa salvación? Siguiendo a Dios. Siguiendo a Dios, ¿ya? Misael, ¿qué podemos argumentar? Sí, creer en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro vida, y solamente la fe en él es salvación. Muy bien, hermana Scarlett. Sí, la pregunta es, ¿en qué debemos creer para obtener esa salvación? Porque si la incredulidad es la razón por la cual nos vamos a perder o nos podríamos perder, entonces, ¿en qué tenemos que creer? En que Dios es el que permite todo, o sea, que no podemos realizar nada fuera de lo que Él nos permite hacer. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué tenemos que creer de nosotros mismos respecto a Dios? De nosotros mismos respecto a Dios. ¿Cómo debemos considerarnos cuando venimos a Él? Imperfectos. Perfectos, ¿está bien? Que éramos pecadores, que merecíamos morir. Eso debemos creer, porque eso es la realidad. Y, hermana Margarita, ¿cómo obtenemos entonces la salvación? Al creer. Por fe. Por fe. Por la misericordia y la gracia de Dios. Muy bien. Eso, hermana Lore, ¿qué tenemos más que creer? En hacer lo que Dios nos enseña En a hacer. través de su palabra, porque si no, si nosotros creemos y hacemos lo que Él nos enseña a través de su palabra, no vamos a obtener la salvación, porque vamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos indica que debemos hacer. Noto que dice muchas veces el hacer. Y la fe no es por hacer. O sea, la salvación no es por hacer, la fe es por creer. Obviamente, si creemos, vamos a hacer. Pero no es por hacer, es por creer. Somos salvos ya por creer y hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos por consecuencia de la salvación que ya vivimos, porque somos salvos ahora mismo, ¿sí? A pesar de que no ha sido consumada nuestra salvación, ya Dios nos reconoce como santos, como hijos de Él. Por lo tanto, más que preocuparnos del hacer lo que Él dice, lo haremos por consecuencia de que somos salvos y ya hemos creído. ¿Me explico? Es primero el creer y luego, ¿cierto?, el hacer. De lo contrario, ahí estaba esta encrucijada, ¿no?, que presenta en el libro romano el apóstol Pablo, porque por una parte estaba la ley y la ley es buena, pero el hombre es malo. Entonces el problema no es la ley, que significa lo que tenemos que hacer. El problema está en que nosotros somos malos y no podemos hacer la ley perfecta y santa de Dios. Entonces no nos queda otra opción que apenas depender de la gracia y la misericordia en el acto evangelístico, en este caso en el evangelio de la cruz, de la muerte y de resurrección que tuvo el Señor Jesucristo, para que todo aquel que se identifique con esa muerte y resurrección viva eternamente sin tener que cumplir la ley a cabalidad, porque por ella ninguno fue salvo. La ley se cumplió en Cristo. La ley se cumplió en Cristo. Cristo es el único que cumplió la ley, ¿sí? Bueno, el tema de la ley es un tema importante que vamos a estudiar en otra clase, en el libro romano. Pero
Estamos hablando del creer, la incredulidad. Entonces, hoy día cuando nosotros planteamos el mensaje a las personas, porque sé que la mayoría de aquí sí lo hacemos, porque estamos interesados que alguien más se salve, cuando planteamos el problema, ¿cuál es el problema? El hombre es pecador. Nació pecador. Lamentablemente desde Adán en adelante aprendimos que nació pecador y que no puede hacer absolutamente nada para salvarse. No se olvide cuando se viste con hojas, ¿se acuerdan? Se viste con hojas de higuera para vestirse, pero Dios aún lo ve desnudo, pecador y no justificado, y Él los viste ahora de pieles de animales que fueron sacrificados por Dios para que se pague el costo del pecado, que es la muerte. Por eso nosotros ahora primero entendemos que somos pecadores, creemos que somos pecadores, creemos que hay un Dios todopoderoso, como lo dijeron, creemos que ese Dios nos quiere salvar solo por gracia, por un regalo inmerecido, y por ende, ¿cierto?, el mediador o el medio para llegar a esa salvación es el sacrificio de Cristo, que lo hago mío por la fe. Digo, yo merecía morir y doy gloria a Dios porque en vez de yo estar en la cruz estaba mi Señor. Y como Él estaba y murió, el precio de mi pecado, la culpa de mi pecado fue pagada, no por mí, por Cristo. Por lo tanto, ahora, aunque el diablo se levante y me diga, eres un pecador, te vas a perder, naciste separado de Dios, no importa, porque el acta, ¿cierto?, que estaba en mi contra, judicialmente, que decía que yo merecía morir, fue clavada en la cruz. Y por eso, por esa fe en creer en eso, es que puedo ser salvo. No por ser mejor que otro, no por hacer más cosas que otro, no por venir más a la iglesia que otro, sino por la fe. Aquí le faltó a esta gente creer. La incredulidad es el pecado más grande que el hombre puede cometer. Por favor, hay alguien que abra la puerta. El Señor dice en el Antiguo Testamento, han despreciado a Cristo de la manera como lo dice, el pacto sempiterno. Es una palabra, cierto, que no es muy común, pero lo peor para Dios es que la gente ha despreciado el pacto que Él ha hecho. ¿Se acuerda cuando vimos el pacto de las mitades? En que se partieron animales, ¿sí? Y estaban las partes una frente a la otra, la mitad de un animal, la otra mitad acá, y esa sangre allí corría. Bueno, ahora fue el cuerpo de Cristo que fue partido. Ese es el pacto. Por lo tanto, el peor pecado que usted puede cometer no es ni la fornicación, no es el homosexualismo, no es el homicidio. El peor pecado es la incredulidad, porque es un pecado que va directamente contra Dios. La incredulidad. Bueno, sigamos más adelante. Note que Lot se le dan 4 recomendaciones. Estos ángeles le dan 4 recomendaciones y le dicen, ahí, escapa por tu vida, no mires tras ti, ¿cierto? O sea, no te des vuelta para mirar lo que está ocurriendo, ni pares en toda esta llanura. Escapa, ¿a dónde? Al monte, escapa al monte. Bueno, el monte, cuando en este tiempo, después que tenemos la Biblia y conocemos la historia de Israel, cuando hablamos del monte, de la montaña, inmediatamente imaginamos Jerusalén, el lugar de la adoración, el lugar donde Dios decidió habitar en su templo, Jerusalén. Pero en este tiempo no existía todavía Jerusalén desde el punto de vista que hoy día lo conocemos. Entonces, en otras partes de los salmos vamos a darnos cuenta que la montaña o el pedernal o la montaña son símbolos también de seguridad. Alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, el salmista dice, ¿de dónde viene mi socorro? Desde el monte. ¿Dónde le mandan los ángeles que debe irlo? Al monte, a la seguridad, a la seguridad. ¿Quién es el que habla aquí? Aquí habla Dios mismo, ¿ya? Dios mismo es quien está hablando, en este caso, a Lot. Siguiente. No mires tras ti.
Bueno, ahí se puso cierto, le dijo Cristo, en realidad es Jehová, puesto que apenas había tiempo suficiente para escapar del fuego que descendería tan pronto, no podría permitirse una demora adicional. O sea, no podría Lot, hermano, acumular sus riquezas, su platita, sus cosas de oro, sus ropas más finas. No había tiempo para eso, hermano. Entonces, si le hubiera concedido a Lot el tiempo requerido, habría entonces encontrado dificultades cada vez mayores para irse con la fortuna acumulada durante toda una vida. Hasta podría haber decidido quedarse. ¿No le parece? A veces amamos mucho las cosas que tenemos. Amamos la casa, amamos la cuenta corriente, amamos el trabajo, estamos pegados a esto. Pero aquí la enseñanza es que nos amemos las cosas materiales porque todas son perecederas, escapemos por nuestra vida, ¿sí? Salvémonos, eso es lo que importa, las cosas que no perecen. Su única seguridad residía entonces en una ruptura completa e inmediata con aquellas cosas que ataban su corazón a Sodoma. Así sucede con nosotros hoy en día. ¿Cuáles son esas cosas que no estamos dispuestos a dejar? ¿Qué placeres no queremos dejar? Cosas terrenales, ¿cierto? A veces hasta el simple descanso. No, que voy a ir a la iglesia, si encima hace frío, mejor voy otro día. Hasta nuestra rica cama, nuestro calefactor, nos hace que sea más importante disfrutar de aquello que disfrutar de la presencia del Señor. Hermanos, no deberíamos permitir que nada nos aparte del amor de Cristo. Que nada nos aparte del amor de Cristo. Nada debería ser más importante para nosotros que el amor de Cristo. Aún Él mismo se ha puesto por encima de nuestra familia. El que no dejare padre, madre y hermano no es digno de mí. No quiere decir que dejemos a los padres y madres, sino que está diciendo de que si esto es más importante para mí que mi salvación, que mi comunión con Él, entonces no soy digno de Él. Se acercaron sus discípulos a decirte: busca tu madre y tus hermanos. Jesús estaba predicando, estaba hablando en la casa, y Él dijo: ¿quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? No son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cierto? Los que están en la comunión, buscando la presencia, esos son mis hermanos, esos son mis padres, esos son mi madre. Lo dijo no porque despreciara a María, ni a sus hermanos, que después, por ejemplo, uno de ellos fue, ¿verdad? Jacobo, que Santiago, es el apóstol Santiago, quien hermano vino a ser básicamente el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, no es que despreciara a sus hermanos. No se olvide que sus hermanos tampoco, ni sus hermanos, dice la Escritura, creían en Él. Los hijos de María que había tenido con José después de él no creían en Jesús tampoco como su Salvador. Entonces, no puede haber algo que nos ate a este mundo mayor que nuestra salvación. Yo le invito a que usted revise en su corazón y vaya viendo qué es más importante. ¿Qué es lo más importante que usted tiene? No me lo diga, pero piénselo. ¿Qué es lo más importante que usted tiene? Uno podría decir mi familia, otro podría decir los bienes que tengo, un regalo que me dejó, no sé, mi madre, un anillo que tengo muy costoso. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Está usted dispuesto a dejarlo si tiene que dejarlo por la causa de Cristo? Es una buena pregunta para que nosotros nos respondamos íntimamente. Vamos a la siguiente. Siguiente instrucción: escapa al monte, la llanura que una vez había sido tan atrayente por su belleza y fertilidad. Ahí hay una foto, porque esa llanura, hermano, llena de ríos, tenía una riqueza natural pero tremenda. Lo que usted ahí sembraba, le salían tomates, hermano, de 2 kilos, me imagino. Era maravilloso todo esto, por eso la gente vivía holgadamente y con tanta riqueza, con muy poco trabajo. Eran holgazanes, eran flojos, porque no requerían mucho esfuerzo y tenían mucho. Y eso lo llevó obviamente a todo tipo de degradaciones y pecados. ¿Sí? Y era tan bonito, se supone, que por eso Lot eligió ese lado y Abraham tuvo que irse a otra parte. Es justamente lo que habíamos mencionado. Sus ojos de lejos vieron esta llanura, y cuando le dio a coger a Abraham, cuando le dijo: no podemos estar juntos, nuestros pastores y tus pastores
se pelean aquí porque es mucho el rebaño que tenemos, tú y yo, tenemos que separarnos. Le dice a Abraham, si tú dices yo voy hacia la derecha, yo iré a la izquierda, etc. Y él, Lot, dice que vio la llanura del Jordán. Está en Génesis 13, capítulo 10. Allí el hermano vio esta llanura maravillosa, verde, y decidió entonces ir allí. Pero ahora, hermano, decimos cierto que esa fertilidad, esa belleza se había convertido en un lugar más peligroso de la tierra y debía ser abandonada. Bueno, sigamos con la siguiente. Seguramente que desde allí Lot podía ver al otro lado o al otro extremo de la llanura el monte al que se refería el Señor, lejos de Zoar, que se escribe con Z, está con S ahí, pero Lot le dijo, no, yo te ruego, mi Señor. Y en vez de cooperar gozosamente con el plan de Dios para la preservación de su vida, Lot abusó de la gran misericordia de Dios, refiriéndose a la supuesta imposibilidad de escapar a la montaña. Rogó pidiendo permiso para refugiarse en la pequeña ciudad vecina de Bela, que así se llama en Génesis 14:2, y que después de este evento se llama ahora Zoar, pequeña. Entonces, aquí vemos que le dicen sube a la montaña y él se ve incapaz de subir la montaña y le dice no, si subo voy a morir porque no voy a ser capaz de esto. Pero aquí al lado está una ciudad pequeña que no sabemos si es por la cantidad de gente o porque había tal vez inferior cantidad de pecado, tal vez no era tan pecaminosa en ese tiempo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que después esas ciudades también son destruidas por Dios, ¿sí? Así es que él pide y abusa y le dice si puedo ir a esta ciudad que está al lado. Bueno, yo creo, hermanos, que cuando Dios nos dice algo es por algo, ¿no? Amén. Cuando Dios nos dice quiero que vayas por este camino, Señor, pero ¿por qué no me dejáis? Mira, pues está por al ladito de ese camino, Señor, estoy bien cerquita. ¿Sabe qué? Dios no contenderá con nuestra voluntad. ¿Sí? Dios no contenderá con nuestra voluntad. Dios nos deja hacer lo que queramos, hermano. Pero si desobedecemos, realmente nosotros tendremos la puerta, ¿verdad? Ah, no, ya. Escuchaba la puerta en un auto. Entonces, allí vemos una enseñanza. Aquí vemos, hermanos, que Lot se está resistiendo a la voluntad de Dios. Tal vez puede ser posible que le pudiera costar subir la montaña, ir a ese monte, que no iba a alcanzar a llegar allí. Pero todavía no estaba Lot dispuesto a dejar la comodidad y el lujo de la vida ciudadana. Contrario a la lección de Abraham en el capítulo 13, verso 12, que él fue, ¿cierto?, hacia la montaña, al lugar, ¿cierto?, más, tal vez más inhóspado, lugar más frío en la noche, donde a lo mejor cuesta encontrar más agua en la montaña, hermano. Pero él entonces, nos damos cuenta que Lot prefiere la comodidad de una pequeña ciudad que está ahí, una ciudad vecina. Avancemos. He aquí que ahora he hallado tu siervo gracia en tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Pasa a la siguiente. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá. ¿No es ella pequeña y vivirá mi alma? Contiende Lot con Dios por su salvación. Dice, hermanos, que él, he aquí ahora esta ciudad está cerca, sí, la cual es pequeña, dice, escaparé ahora allá. ¿Quién lo estaba rescatando? Dios. Dios lo estaba rescatando, pero ahora él toma otro camino, dice, escaparé. O sea, ahora yo lo haré. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, hermanos, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Note la misericordia de Dios, porque al escuchar la súplica de Lot, pero esta ciudad finalmente también fue destruida. En el verso 29
aparece que fue destruida. La mayor parte de las autoridades en la materia, en la arqueología, todo esto, dan por sentado que esa ciudad yace bajo el mar Muerto actualmente, esta ciudad, ¿cierto?, de Zoar. Vamos a la siguiente. Cristo le dice a Lot, en realidad Dios le dice a Lot a través, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, va de camino a esa ciudad, pero Dios en su misericordia le dice, date prisa porque nada podré hacer hasta que tú llegues y estés allí a salvo. Estas palabras nos dicen que Dios está dispuesto a detener la destrucción de estas ciudades corruptas hasta que Lot y su familia estuviesen en un lugar seguro. Versículo 23 dice que el sol salía sobre la tierra, o sea, ya estaba amaneciendo cuando Lot llegó a Zoar. Evidentemente el día amaneció tranquilo como las veces anteriores, nada presagiaba que fuera a suceder la destrucción anunciada por los ángeles. Todas las personas se disponían a realizar sus actividades normales, pero el auxilio, el SOS, ¿cierto?, de Dios era una decisión ahora irreversible. Los sodomitas habían pasado el límite de la misericordia de Dios. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió una vez que Lot llegó a Zoar? Ahí encontramos Génesis capítulo 19, versos 24 y 25, que va a leer mi hermana Nora, por favor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Muy bien, sí, está la misma versión acá. Entonces, aquí encontramos, hermanos, la destrucción de estas dos ciudades, ¿cierto?, grandes, con fuego y azufre. Y toda aquella llanura, hermanos, la quemó el Señor, toda. O sea, la fertilidad que había ahí, la belleza que había ahí, los ríos que habían ahí, todo esto, hermanos, fue destruido junto a los moradores de aquella ciudad, incluso el fruto de la tierra. O sea, hasta la tierra se quemó. ¿Ya? El texto dice que cuando Lot llega a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Las palabras del ángel ahora eran una realidad. Y hay diferentes, como esas obras de arte, son pinturas que muestran, ¿cierto?, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a la siguiente. Como fue en los días de Lot, esto lo dice Lucas capítulo 17, verso 28, como fue en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. O sea, que cuando ahora venga Dios y venga, ¿cierto?, a hacer juicio en la tierra, hermanos, por el aumento del pecado que hay en todo el mundo, la gente va a seguir como está hoy día. La gente va a vivir de la manera desenfrenada, no todos por supuesto, pero ya la iglesia habrá salido de esta tierra. ¿Sí? ¿Qué hora es, por favor? 9:30. Casi. 9:30, ya. Paramos entonces, paramos ahora y vamos a tomar un cafecito. ¿Bien? Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte y final. Nos quedan algunos minutitos para poder desarrollar parte de lo que termina en el capítulo 19. Vamos a ir a la siguiente. Ya vimos, ¿cierto?, que sería como los días de Lot, cuando sea la venida del Señor. O sea, contextualizado aquello, en el día de hoy Dios, ¿cierto?, va a hacer justicia, y esa justicia no la va a detener absolutamente nadie. Entonces hoy día hay salvación. La que estamos viendo, la diapo que estamos viendo, el castigo anunciado por los ángeles sobrevino súbita e inesperadamente. Aunque solo se menciona aquí a Sodoma y a Gomorra, es claro que también fueron destruidas otras ciudades de la llanura, Adma y Seboín, mencionadas en Deuteronomio 29:23 y también en Judas 1:7, que son ciudades vecinas de Sodoma. Tan solo fue preservada la pequeña localidad de Bela, que después se llamó Zoar, ¿cierto? Y eso solo por poco tiempo, después de que Lot se trasladó a una cueva en el monte como Dios le había ordenado al principio. Esta también fue destruida. Aquí encontramos, ¿cierto?,
foto del Mar Muerto, donde se presume que estuvo Sodoma y Gomorra también, y particularmente en la llanura de este lugar, y Bela o Zoar justamente quedó debajo de lo que es el Mar Muerto hoy día. Ahora, esa inmensa llanura de la que provenía la riqueza, el esplendor, la vagancia de los habitantes de estas ciudades, Dios la convirtió en el Mar Muerto con 80 kilómetros de longitud y 18 de anchura en su paso máximo, a más de 400 metros bajo el nivel del mar, en cuya profundidad se encuentran las ruinas de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. El Mar Muerto, hermano, tiene una salinidad, algunos dicen 7 veces más sal, el porcentaje de sal que tiene, otros dicen 10 veces más sal que la que tienen el mar, todos los océanos. Y por eso está esa foto, porque usted bien sabe que ahí no crece nada, es inerte. Abajo, en vez de arena, hay sal, y por lo tanto las personas flotan sin hacer el esfuerzo por mantenerse en flotación, flotan solamente porque el agua es más pesada. Y también se tienen ciertos peligros. Si usted va al Mar Muerto de vacaciones, ojalá que no vaya, pero si va, tiene que usar algo, protección para los ojos, porque es muy peligroso para los ojos. No se puede sumergir usted en esa agua, no puede tomarse un mate, un trago de esa agua, porque se descompensaría. El sodio en su sangre, hermano, haría que la presión se le dispare, pero totalmente, ¿ya? Bueno, no se trata de esto la clase, pero para que se contextualice con ese lugar, el cual es un mudo testimonio para las generaciones futuras y sirve como un ejemplo del castigo final mediante fuego sobre los impíos. ¿Cómo va a terminar la historia de este mundo? ¿Va a ser con agua? No. Va a ser con fuego. Fuego. Entonces, esta es como una primicia de lo que Dios va a hacer, hermano. Vamos a avanzar. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, esto lo dice el apóstol Pedro, tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, que esto fue una enseñanza para todas las generaciones que compartirían los mismos pecados y aberraciones de esa generación. Judas 1.7 dice: asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales ya conversamos, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, quiere decir, cierto, prácticas homosexuales y lesbianismo, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Entonces, nosotros tenemos que considerar que si analizamos de forma hermenéutica esta historia de Lot, nosotros tenemos que entender que esto tiene un significado de por qué está en la Biblia y dentro de la inspiración divina, está dentro del canon de los 66 libros. Dentro del Génesis está escrito esto, porque es justamente una muestra del fuego futuro que viene sobre el mundo, ¿ya? O sea, tiene un significado de que esto esté. Para reflexionar, de la misma forma como fue anunciado el diluvio 120 años antes y cumplido este plazo, fue una realidad. En realidad, cuando estudiamos los tiempos, acuérdese que en el año 500 de la vida de Noé se le habló del diluvio, y en el año 600 de la vida de Noé vino el diluvio. Fueron 100 años realmente, ¿ya? Y cumplido este plazo fue una realidad, obedeciendo el llamado de Dios solamente 8 personas. Todas las demás, hermanos, perdieron la vida, perecieron. La destrucción de las ciudades impías de Sodoma y Gomorra, con sus vecinas, ¿verdad?, fue anunciada tan solo pocas horas antes, y después fue una realidad. Fueron salvos solamente los que creyeron y obedecieron a Dios, 3 personas. Siguiente. De la misma forma, Dios anunció que antes de la segunda venida de Cristo habría guerras, pestes, terremotos, y que el pecado aumentaría hasta llegar al mismo nivel de los antidiluvianos y habitantes de estas ciudades impías, lo cual
no solamente está escrito en la Biblia, sino que ya es una realidad delante de nosotros. ¿Se multiplicó la maldad? Sí. Amén. Se multiplicó la maldad. Los que son más longevos entre nosotros saben que, hermano, antes era más seguro todo, ¿no? No había tanta tecnología, no había tantos recursos, tal vez era más difícil ganarse la vida, pero se va a dar cuenta que la gente era más honesta, tenía otra educación. Hoy día es una degradación de pecado, pero tremendamente grande, que todos lo sabemos. Entonces esto se está cumpliendo y ya se cumplió. ¿Esta vez cuándo se salvarán? Es la pregunta. ¿Esta vez cuándo se salvarán? Y la pregunta que sigue, ¿estarás tú entre ellos? ¿Estaré yo? Creemos por la fe que vamos a ser salvos. Todos los que estamos acá, si no somos cierto incrédulos, si creemos al llamado. Así es que es una buena pregunta. Yo creo que tenemos la respuesta. Recordamos la palabra de Cristo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, hermanos, que aunque estemos en la iglesia, conozcamos la Biblia y consideramos que somos fieles a Él, si realmente no estamos en el propósito de Dios respecto de nuestro arrepentimiento genuino, de vivir una vida honesta con Dios, donde nos acercamos a Él cada día para poder buscarle por la fe, entonces, hermanos, puede ser vana nuestro caminar, puede ser una pérdida de tiempo. Entonces, no hay lugar para la tibieza. No podemos ser medianamente cristianos. O somos fríos o somos calientes. Hay solo dos estados: con Dios o en contra de Dios. Ni siquiera un término medio donde usted ni siquiera es uno ni el otro, no. Eres con Dios o en contra de Dios. En toda la palabra nos habla de este tema, de la salvación. Podríamos decir que el tema de toda la Biblia es la salvación del hombre. Es la salvación del hombre. Usted va a encontrar la salvación en todos los capítulos de la Biblia, manifestada de diferentes formas. Así que ahí encontramos, ¿cierto?, Mateo 7:21, que no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Si usted se mira a sí mismo, diría: qué difícil sería que yo pudiera estar en el reino de los cielos. Pero como no es por mérito, como no es por tiempo, quiero decirle que no somos salvos porque tenemos 30 años en la iglesia y hay uno que tiene 2 meses o 3 meses. Aquí hay gente que es muy antigua, como mi hermano Eliú. ¿Qué año conoció usted al Señor, hermano Eliú? Por ahí, por el año 78. Mire, yo tenía 1 año, hermano. 78, por ahí. El 78, claro. Sí. Entonces, mi hermano Eliú, el 78 conoció al Señor. Yo el 95 realicé, ¿cierto?, mi confesión de fe de creer en Jesucristo y recibí la salvación por la fe. Y de ahí en adelante Dios me hizo una nueva criatura. Mi hermano tiene más años que yo en esto. Tiene 17 años más que yo aproximadamente de tiempo cuando eso ocurrió. Sabe que eso no tiene una validez con, por ejemplo, el más nuevo, el hermano Bernardo, que lleva 3 meses estudiando con nosotros aquí la palabra. El más nuevo de los que estamos acá. Luego le sigue, ¿cierto?, Jairito. Jairito, ¿tienes cuánto tú de como 6 meses? Como 6. 6 meses. Como 6 meses. Y así. Bebito, hermano. Sin embargo, los años no nos salvan, ni el que tiene menos años puede decir: uy, no soy como él que conoció al Señor hace ya, ¿cierto?, más de 40 años, ¿no? No es por logros propios, no es por jerarquía, no es por conocimiento en el sentido de digamos, tener más capacidades, de conocer menos o más la Biblia, sino únicamente un acto personal de gracia que el Señor nos entrega a cada uno mediante la fe. Así que es impresionante observar que
en 5 ciudades que habían recibido el conocimiento del verdadero Dios a través de Abraham, esas 5 ciudades, Abraham y Lot, no hayan existido sino 4 personas preparadas a las cuales Dios pudo salvar, considerando a la mujer de Lot que salió de la ciudad, ¿ya? Hasta allí. Pues él había dicho, veamos lo que dice Génesis 18:32, no la destruiré por amor a los 10 justos, le había dicho Dios a Abraham, que era lo mínimo mencionado en la conversación realizada entre Jehová y Abraham. O sea, no había ni siquiera 10, solamente 4 salieron. Hay una siguiente, ¿cierto? Sí, correcto. Recuerda, Cristo te ama y desea que te prepares para encontrarte con Él. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está el llamado del Señor, que vengamos todos a Él. Hay gente que dice, soy muy malo para venir al Señor. Hay otros que dicen, yo soy muy bueno, por lo tanto no necesito al Señor. Un extremo. Hay otros que dicen, ni siquiera sé si hay Señor. Pero hay un llamado, hermano, general a venir tal como estamos. ¿Sí? Por eso, cuando venga, hablando de este tema, ¿cierto?, de la sodomía, cuando venga alguno que está en esa condición, el Señor es quien lo ha llamado. Y Dios también tiene el poder de perdonarlo, de limpiarlo y de hacerlo una nueva criatura. Y de hacerlo un siervo para Él, una persona que trabaje para Él por amor, un siervo voluntario, un esclavo por la fe voluntario que ama a su Señor. Entonces, estamos todos llamados a venir, ¿cierto?, a nuestro Dios. Vamos a dejar la caseta aquí porque después tengo otro PPT que tiene que ver con lo que termina, cómo termina la historia de Lot. Él sale de la ciudad, pasan algunos acontecimientos, se cometen unos graves errores que vamos a ver también, así que eso ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Hasta aquí quisiera saber si hay algún comentario de alguien que pueda, ¿cierto?, ahondar en alguna de las ideas que hablamos, consultar algo que les haya parecido digno de comentar. En cuanto al llamado, hermano, como le decía yo, el año 78, ahí yo recibí el llamado del Señor, pero hice caso omiso. O sea, empecé a asistir a la iglesia, pero no con, digamos, no con devoción, nada, sino que más por intereses humanos, ¿ya? Más bien por intereses de joven. De joven, claro, esa es la verdad. Y empecé pero ahí me llegó la palabra y empecé y vi que el evangelio era bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque mis padres muchos años fueron cristianos, ellos toda su vida cristianos. Entonces ahí yo vi que el evangelio era bueno y tuve bastante comunicación con la iglesia, aprendí muchas cosas, pero después me dejé estar un tiempo y vine a retomar recién por ahí por el año 90 al 2000, por ahí ya como que me enrielé. Ya, ahí caminó derecho. Me enrielé, sí, y tuve un encuentro con el Señor, un encuentro personal con Él, y ahí recién supe lo que era el perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo y ser verdaderamente un hijo de Dios. Pero lo experimenté después, claro, de haber participado mucho tiempo. Muy bien. Así que, pero fue un proceso de bastante tiempo. Claro, cada uno tiene una historia distinta, ¿no? Sí. A veces más rápido. Podemos decir los chicos nuestros, algunos, por ejemplo, en el caso de los míos, ellos nacieron en la iglesia. Pero también ellos tienen un tiempo de conversión posterior, cuando ya ellos toman una decisión real y entienden libremente que es, cierto, lo más bello que nos puede pasar. Así que, bueno, que Dios les bendiga. ¿Algo relacionado más con el tema de hoy? Hermana Margarita, ¿algún comentario? Gracias nomás por esta enseñanza que nos da, porque nos abre más la mente para poder entender las cosas, y así que eso es.
estudiando. Bien, bien. Hermano Bernardo, ¿algún comentario, algo que le llamó la atención? ¿Usted que es más nuevito? ¿De lo último? ¿Del tema en general? O sea, lo último que me quedó en la mente es lo de Lot, que fue salvado nuevamente al final, Sí. porque destruyeron la última ciudad pequeña. Claro, claro, claro. Hasta ahí llegamos. Claro, él después deja la ciudad donde él está, que él voluntariamente tomó, y se va a la montaña, donde le había dicho Dios que tenía que ir, y que inicialmente él dijo que no podía subir, no podía llegar. Sí. Sí, pero ahí se va a una cueva, porque él también tuvo miedo de que Dios destruyera aquella ciudad. Y efectivamente fue destruida la ciudad. No dice la Biblia en qué momento fue, pero en otros libros vamos a dar cuenta que habla de la destrucción de esas ciudades, que fueron destruidas también por el mismo pecado que Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero quizás lo que llama la atención de ahí es cómo Dios en su rescate los fuerza, porque él se quedó parado. Me imagino que quiso volver atrás, pensó en lo que dejaba atrás, hermanos, pensó en lo que le había costado toda la vida juntar, como cuando a usted se le quema la casa a puerta cerrada. Yo creo que se quedó en esa situación. Y Dios, a través de los ángeles, lo tomó y lo forzó y lo llevó. O sea, lo tomaron de la mano a él, de su mujer, de sus hijas, y lo obligó a salir de la ciudad, porque si no se queda. Allí Dios a veces, hermano, tiene que intervenir para poder forzar un poquito, a pesar que la salvación es algo voluntario. Servir a Cristo es algo voluntario, a veces en su misericordia. Y dice que actúa la misericordia de Dios, pero en otras versiones habla de lástima. O sea, Dios tuvo lástima de Lot, porque aún viendo la misericordia que ya se estaba haciendo con él, estaba parado, él no podía reaccionar, y tuvo lástima, compasión, y lo sacó. ¿Sí? Bien, ¿algo más? Hermano Jairo, ¿alguna cosita que le llamó la atención? Es bueno que podamos interactuar, que vayamos soltando, que vamos en las clases preguntando algo, no importa que nos equivoquemos, porque así sacamos una verdad que a lo mejor todos necesitamos. Hermano Isabel, hermano Gabriel, ¿usted? No, creo que quedó todo bien claro. Muy bien. Por ahí el hermano Scarlett. ¿No? Ya, muy bien. Entonces vamos a cerrar esta clase en oración y le vamos a pedir al hermano Liu que por favor él ore para que nos despida. Amén. Amén. Padre amado, en esta hora, Señor, muchas gracias Padre. por la bendición que nos da de participar de una clase más Así para es. aprender de su palabra. Amén. Permita, Señor, que estos conocimientos podamos atesorarlo, guardarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre mío, para ponerlo por obra. Amén. Ayúdenos, Señor, y abra nuestro entendimiento, Señor, para cada vez podamos aprender más, porque necesitamos, Señor, en estos tiempos, aprender de su santa y bendita palabra. Amén. Bendiga a su hijo que ha utilizado, a mi hermano Wilson, Señor. Cada día dele la gracia, la fuerza, Señor, para que lo siga haciendo como hasta ahora. Gracias, Padre, por todo, y rogamos su bendición para ir a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Hasta el próximo jueves.